Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Emiliano y en septiembre me voy a estudiar la carrera a Northwestern University en Chicago con una beca completa. Así que bueno, quería empezar este canal para un poco contar sobre mi experiencia. Me pasó durante el proceso que veía siempre videos de personas atravesando todo esto, pero siempre en inglés, de otros países, y nunca encontraba mucha gente de Latinoamérica. Entonces, como soy de Uruguay, quise hacer un poco este video, estos videos, toda esta serie de videos va a ser en español, para contar mi experiencia y bueno, y que sepan un poco todas las cosas que hice para lograr una beca completa para estudiar la carrera en Estados Unidos. Algo que me gustaría aclarar es que yo apliqué durante 2 años seguidos a universidades en Estados Unidos. El primer año apliqué en 2019 cuando terminaba el liceo. Apliqué alrededor de 10 universidades. Algunas me aceptaron, pero no con la beca que yo buscaba, entonces financieramente era imposible ir. Me tomé el 2020 como año sabático y volví a aplicar. Hice todo el proceso de vuelta. Claramente, una vez que ya lo había hecho, era mucho más fácil entenderlo porque es un sistema al que no estamos acostumbrados. Y en 2020 volví a hacer todo el proceso y bueno, exitosamente me aceptaron 3 universidades con beca completa, que fue Northwestern University, a la universidad que decidí ir, Dartmouth College y Haverford College, 3 muy buenas universidades. Fue difícil elegir, nunca imaginé que iba a estar en esa posición, pero tuve que hacerlo y Northwestern, la verdad, tenía mi corazón, además de ser una de las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo. Y haberme dado a su vez, si bien las 3 me dieron una beca completa, la beca de Northwestern incluía plata para mis gastos personales, incluía los pasajes y no tenía que trabajar en el campus para pagar mis cosas, así que fue como la mejor de todas y por eso decidí en parte ir a Northwestern, además de que siempre me había encantado. Bueno, primero que nada, para contar un poco de mi experiencia y cómo conseguí una beca completa en Northwestern, me gustaría dividir el proceso. Es un proceso muy largo. Los uruguayos tal vez no estemos acostumbrados a hacer un proceso tan complicado para estudiar en una universidad. Nosotros, si queremos estudiar cualquier carrera, siempre que tengamos los requisitos del liceo, lo que tenemos que hacer es ir a inscribirnos en ODELAR o inscribirnos en cualquier facultad privada y listo, no hay que hacer nada más. En el sistema estadounidense es un poco complicado y un poco bastante diferente. Entonces, bueno, voy a dividir el proceso en 2 partes. Las cosas que ya tenés que tener un poco desde acá, que no podés cambiar mucho, y las cosas que específicamente tenés que preparar para tu aplicación. Hablando un poco de las cosas que tenés que tener desde acá, ya digamos en tu historial, son las notas. La escolaridad es súper importante. No es necesario tal vez tener un promedio 12, lo que importa son tus notas de cuarto, quinto y sexto de liceo, los últimos 3 años del bachillerato. Entonces, no es esencial tener un promedio 12, muchas personas con promedios de 9, de 10 consiguen becas completas. Pero cuanto mejor sea el promedio, es mejor porque vas a poder aplicar a universidades más selectivas. En mi caso personal, mi promedio académico fue siempre de 12, entonces por ese lado lo tenía medio cubierto, pero conozco gente con promedios de 9, de 10 y de 11 que han logrado también becas completas para estudiar en muy buenas universidades en Estados Unidos. Después, lo segundo que también es importante y que en Estados Unidos lo toman muy en cuenta, y diría que es una de las partes principales del proceso de aplicación, son las actividades extracurriculares, es decir, qué es lo que haces fuera de clase. En mi caso, soy fotógrafo freelance desde hace un tiempo y he tenido mi pequeño emprendimiento. He participado en diferentes pasantías, en diferentes proyectos de impacto social, pasantías en el área de ciencia, Jóvenes a Programar o Sembrando TIC, que son unos programas que te enseñan a programar acá en Uruguay. Todas las cosas que hagas es importante que las cuentes, siempre y cuando tengan un impacto en tu vida. No tienen por qué ser deportes, arte o pasantías, cosas relacionadas con ciencia, sino también pueden ser cosas que hagas en tu casa y que vos sientas que contribuyen a tu desarrollo como persona. Lo importante de aplicar a universidades en Estados Unidos es mostrar
quién sos vos en general, tanto dentro de la clase como fuera de la clase, como persona, etc. Pasando a la segunda parte de los requisitos, ahora voy a contarles todos los requisitos que específicamente tenés que trabajar para aplicar a las universidades en Estados Unidos. Para aplicar se usa una página web que se llama Common App. Hay varias, hay otra más que no me acuerdo el nombre, pero la más usada es Common App. Y ahí es donde pones toda tu información, todos tus datos demográficos, tu nombre, tu apellido, tu edad, de dónde venís, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer requisito para estudiar en Estados Unidos son los exámenes estandarizados. Y hay dos tipos de exámenes estandarizados. Para estudiantes internacionales, que es la mayoría de las personas, supongo que van a ver este video, el primer examen que tienen que hacer es el de inglés. Hay dos exámenes que se pueden tomar, que es el TOEFL o el IELTS. Son exámenes básicamente donde dicen cuál es tu nivel de inglés. Muchos en Uruguay tienen exámenes como el FIRST, el CAE o el PROF. Desafortunadamente la mayoría de las universidades en Estados Unidos no avalan los certificados de Cambridge, entonces no los podés presentar. Tenés que hacer el TOEFL sí o sí, y la mayoría de las universidades piden un mínimo de 100 sobre 120. En mi caso particular me saqué 100 sobre 120, así que ya estaba básicamente como dentro de ese requisito. Ya lo había superado. En este tipo de exámenes, en el examen de inglés, realmente no importa si tenés 100, 110, 115 o 120, que es el máximo. Siempre y cuando tengas de 100 para arriba, ya estás como en la zona segura. Y después el segundo tipo de examen que tenés que tomar son los exámenes estandarizados. Básicamente es un examen que lo toman todas las personas del mundo que van a aplicar a universidades en Estados Unidos e incluso los mismos estadounidenses. Hay dos empresas que hacen el examen, que es el SAT y el ACT. Son exámenes similares, son todos múltiple opción y tenés, determinado tiempo para hacerlo. Es súper importante el examen si en tiempos de COVID todas las universidades pasaron a ser test optional, es decir, que no requieren que mandes sí o sí el examen y que está en vos si querés mandar ese examen o no. Yo personalmente lo recomiendo, pero también conozco muchas personas que no mandaron el examen y obtuvieron becas del 100% para estudiar en Estados Unidos. Así que es tu decisión si tomarlo, si sacar una buena nota y mandarlo, o si tomarlo y te va mal, no lo mandás. Eso como vos quieras. El examen básicamente, yo tomé los dos, pero mi favorito fue el SAT y básicamente se divide en 4 secciones, 2 de matemática, una con calculadora y una sin calculadora, y 2 de inglés, una de comprensión lectora y una de gramática. Básicamente tomás el examen y la nota de ese examen también la mandás, la completás en el Common App, que es la página que mencioné anteriormente para mandar toda la aplicación, y eso va sumando cosas a tu aplicación. Pero básicamente, para darles más información sobre los exámenes estandarizados, yo tomé primero el ACT, que es uno de los exámenes que hace una empresa. No me sentí muy cómodo con ese examen, así que empecé a preparar el otro, el SAT, y personalmente me gustó mucho más. Ese examen tiene un máximo puntaje de 1600, 800 para la parte de matemática y 800 para la parte de inglés. Yo lo tomé Yo ese examen, el SAT, lo tomé 2 veces. La primera vez me saqué 1290 sobre 1600 y la segunda vez me saqué 1390 sobre 1600. También había un examen que eran los SAT Subject Test, que eran exámenes no tan generales sino específicos en física o en biología o en matemática o en historia mundial, etc. Que antes muchas universidades y sobre todo las más prestigiosas lo requerían. Pero ahora la empresa que hace los exámenes, College Board, ya dijo que no van a hacer más subject test, así que para todos los que apliquen a partir del 2021 es una buena noticia porque no van a tener que tomar ese examen. Si seguimos con todos los requisitos, también está muy bueno en que tengan una muy buena relación con sus profesores y con sus adscriptos del liceo porque les van a pedir cartas de recomendación. La mayoría de las universidades piden 3 cartas de recomendación, 2 a profesores y 1 a un adscripto. Entonces está bueno que tengan una buena relación con 2 profesores en materias no tal vez artísticas o tipo teatro, sino en materias más como física, biología, literatura. En mi caso particular, las cartas de recomendación me lo escribieron una de mis adscriptas,
la profesora de biología y la profesora de literatura. Está bueno, muchas veces en Uruguay o en Latinoamérica, que no estamos acostumbrados a todo este proceso tan largo y complicado para aplicar a universidades, no estamos acostumbrados a pedir cartas de recomendación a profesores. Entonces está bueno que ustedes los ayuden un poco con cuál es la idea de esta carta de recomendación. La idea no es que digan, uy, fulanito es buenísimo en biología o es buenísimo en literatura, sino la idea es que cuenten cómo son ustedes como personas. Las notas ya dicen cómo son académicamente, entonces está bueno que el profesor diga, bueno, en la clase fulanito es muy buen compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo particularmente que tuve muy buenas cartas de recomendación y eso me ayudó mucho. Y bueno, y siempre hay universidades que pueden pedirles opcionalmente más cartas de recomendación de un familiar, de un amigo, de, por ejemplo, la persona encargada de alguna de sus actividades extracurriculares, etc. Siempre está bueno tener esas buenas relaciones y saber también cómo pedir las cartas de recomendación y cuál es la idea de la carta de recomendación, qué es la idea que diga y que exprese esa carta. Bueno, y finalmente la parte más importante, creo yo, del proceso de aplicación junto con las actividades extracurriculares son los ensayos. En la Common App, que es este lugar donde llenas toda tu información y pones toda tu aplicación, básicamente es lo que se les manda a las universidades, te van a pedir un personal statement. Básicamente el personal statement es un ensayo de aproximadamente 1,5 carillas que lo que hace es responder a una pregunta que ellos te hacen. Hay preguntas más filosóficas como contanos sobre un problema que tuviste y cómo lo solucionaste. Y otras un poco más sencillas. También está la opción de vos hacer la pregunta que quieras y responderla. Básicamente es para saber un poco más sobre tu personalidad y sobre cómo solucionas problemas, sobre cosas que has aprendido, etc. El personal statement es común a todas las universidades. Es decir, vas a hacer uno y se lo vas a mandar a todas por igual. Porque eso es parte como de tu aplicación del Common App. Después vas a ver que cada universidad puede ser que te pida más ensayos o hay algunas que no te piden ningún otro. La mayoría por lo general te pide uno más, que también pueden ser preguntas un poco más filosóficas o pueden ser preguntas un poco más sencillas sobre por qué X universidad. Hay universidades que ya se pasan al otro extremo y te piden un montón de ensayos más, así que ten en cuenta qué universidades vas a aplicar para poder ir empezando con tiempo a pensar en todos esos ensayos y que no te agarren a último momento sobre la fecha. En mi caso, mi ensayo personal fue de cómo pude descubrir mi pasión por los negocios y vincularla con todo lo que es el impacto social y cómo me gustaría seguir desarrollándome en este rubro, en el rubro de los negocios, que es lo que a mí me gusta, pero vinculándolo siempre con un impacto social. Y bueno, creo que más o menos con eso hago un buen resumen de lo que fue mi aplicación a universidades en Estados Unidos y cómo conseguí que 3 universidades me aceptaran. Esto es el primer video del canal, me pareció una buena introducción y la idea es seguir haciendo series de videos antes de irme. Hoy es, si no me equivoco, es 12 de junio. Me voy el 10 de septiembre. La idea es en estos 3 meses que quedan seguir haciendo videos sobre mi experiencia aplicando a universidades en Estados Unidos, cómo conseguí que un programa, que en mi caso específico fue Fondos de Oportunidad de Education USA, me auspiciara y me pagara todo este proceso que también tiene un costo. Y bueno, y después cuando llegue allá contarles un poco la vida universitaria, cómo es, mostrarles cómo es la cultura estadounidense, cómo es un día en la vida de un estudiante en un campus, que es algo que no estamos acostumbrados a ver más que en las películas. Y bueno, contarles en sí mi experiencia. Así que muchas gracias, espero que les guste el video. Es raro decir esto después de ver tantos videos en YouTube, pero suscríbanse, denle like que estarían ayudando un montón. Y bueno, espero que les hayan gustado y nos vemos.